Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Nuestro invitado esta tarde es el periodista argentino Jorge Elías. Jorge, primero que nada, muy buenas tardes y bienvenido a Por Tres Razones, aquí en Costa Rica, en Noticias Colombia. Vos estás en la ciudad de Buenos Aires. Así es, Evelyn, un gusto saludarte desde aquí. Igualmente. Bueno, en un resultado que ha causado enorme sorpresa, el economista que se califica como libertario, Javier Milei, fue para mí el impensado ganador de las elecciones primarias de este domingo 13 de agosto. Impensado para mí. Te pregunto, ¿para vos como periodista argentino fue algo impensado? Impensado para todos, en realidad, es decir, fue una sorpresa que haya obtenido tantos votos. Que iba a obtener un buen porcentaje se daba por descontado, pero no que quedara como el ganador, digamos, de estas primarias, que tienen la particularidad en Argentina que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, que es más o menos una suerte de gran encuesta nacional de cara a las elecciones de octubre, las elecciones generales. Se pensaba que la gran interna iba a ser la de Juntos por el Cambio, es decir, el principal partido o la principal coalición de oposición. Y sin embargo, bueno, Milei, que no compitió dentro de su propio espacio, porque La Libertad Avanza, que es el nombre de su partido, lo lleva a él como candidato, y yo te diría que es un partido narcisista, es decir, que todo gira alrededor de Javier Milei. Bueno, terminó dando el sorpaso, como se dice en España, o el batacazo, como se dice en el Río de la Plata. ¿Qué ofrece Javier Milei que ha logrado acaparar tantos votos en Argentina y que no logró ofrecer el partido oficialista, que obviamente ha dejado un sinsabor, y que no logró ofrecer tampoco el partido del expresidente Macri? Más que la oferta, yo creo que capitalizó el descontento. Es decir, capitalizó el descontento con algo que llama la casta, con la política tradicional. Pensá que es la primera vez, después de 3 gobiernos y después de 40 años de democracia recuperada en 1983, que hay un ciclo de 3 gobiernos malos. Es decir, que los últimos 3 gobiernos han fracasado en lo económico, en la seguridad. Hubo un cierre de campaña que no fue cierre porque hubo hechos de inseguridad la semana anterior. Y Javier Milei lo que ofrece es algo así como mano dura, un estilo muy parecido al de Donald Trump, sin el partido republicano en el caso de Donald Trump, un estilo muy parecido también al de Jair Bolsonaro en Brasil, sin ser militar, y a Vox en España, Orbán en Hungría, en fin. Más que todo, lo que se ve del lado de Milei es propuestas, algunas muy controvertidas, como permitir que la venta de órganos, habló de la aportación de armas, habló en su momento también, bueno, de reformar los ministerios, de reducir el número de ministerios en el país y sobre todo terminar con la corrupción que ve y que se ve, por supuesto, en parte sobre todo del partido de gobierno, de Unión por la Patria, que es el partido de Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta, con un presidente prácticamente ausente, que es Alberto Fernández, y un ministro de Economía, que es Sergio Massa, y que es en el cual, que también es el candidato, en el cual se han fijado todas las miradas dentro del oficialismo. Ahora, lo impensable tal vez no es que Javier Milei haya ganado, lo impensable es que
estando tan mal la economía en Argentina, el partido oficialista, el partido de Cristina Kirchner, haya seleccionado a Sergio Massa como su candidato a presidente. Si fungió en un ministerio que obviamente fracasó, ¿cómo nos explicamos esto? Es una realidad muy extraña la que se vive en Argentina. Es una gran contradicción, inclusive dentro del propio partido, porque Sergio Massa no cuenta con el apoyo del núcleo duro del kirchnerismo, es decir, un núcleo duro que dice representar a una izquierda que en realidad no es izquierda, eh, pero, pero es ese núcleo duro el que cuestionó y cuestionaba antes de la elección de Massa, elección de parte de Cristina Kirchner, a dedo, antes de la elección de Sergio Massa, cuestionaba su postulación. De hecho, Juan Grabois, que fue el contendiente de Massa, obtuvo pocos votos, pero obtuvo votos al fin dentro del oficialismo. La explicación, bueno, es muy difícil, por supuesto, vender un mal producto cuando estás hablando de una inflación de más del 100%, de aumentos del dólar que también se trasladan a los precios, una gran crisis social con un 43% de pobreza y así sucesivamente, es decir, los números son totalmente desfavorables. Además de la figura de Massa, que es controvertida en sí misma, porque fue un gran crítico de la Cámpora, que es ese núcleo duro del oficialismo, fue un gran crítico de Cristina Kirchner, bueno, Alberto Fernández, el actual presidente, también fue un gran crítico en su momento. Aquí no hay quien resista un archivo, esta es la realidad de Argentina. Eh, pero bueno, se quedaron, se quedaron con la figura de Massa como líder de un partido que se llama Frente Renovador, que los acompañó en 2019 y que hoy era presidente de la Cámara de Diputados y hoy se ha convertido en ministro de Economía. Y es ahí donde emerge este líder que, tengo entendido, se forma en los mismos medios de comunicación. Él es economista, él es diputado, pero también logra atraer la atención de los medios de comunicación por su figura irreverente y también su forma de comunicarse y sus ideas tan polémicas como las que acabas de nombrar, así como la propuesta de dolarizar a la Argentina. Medios de comunicación a los cuales critica ahora, porque este es un deporte, yo creo que es un deporte mundial. Sí. Es decir, en cualquier país la culpa siempre es de los medios, siempre es de lo que reflejan los medios. Y en este caso, sí, la irreverencia y el maltrato en algunos casos a periodistas que lo consultan directamente tildándolos de ignorantes o usted no sabe nada de economía, no puede preguntar ni siquiera. Ujú. Bueno, eso se ha visto, se está viendo, y yo creo que en casi todo el mundo, Sí, pero en el caso de Milei, que yo creo que necesita los medios, se los lo está poniendo en necesitó, contra. claro que sí. Y bueno, evidentemente se lo toma como un personaje excéntrico que tiene algunas particularidades, como por ejemplo haberle dedicado el triunfo a sus cuatro perros, un vínculo, un vínculo muy especial con su hermana, Karina, que supuestamente es jefa de campaña, Ujú. un círculo muy Y será reducido. primera dama de ganar él, supongo. Bueno, ahora apareció una novia, Ah, ok. así que puede que sea primera dama. No lo sé, eh, pero te digo otra particularidad de estas elecciones. Eh, en Argentina ha primado el bipartidismo, más allá de que el peronismo se haya aliado con otros partidos en coalición, lo mismo el viejo partido radical, la UCR,
que también está dentro de Juntos por el Cambio. Y hoy estamos hablando de una elección de tercios, que es algo impensado. Es decir, de esos tres quedarían, en caso de haber balotaje, quedarían dos en octubre y el balotaje se definiría en noviembre. Entonces también es un escenario confuso, en el cual evidentemente la figura del ganador en estas primarias, que yo digo que son una gran encuesta nacional, bueno, lo hicieron crecer inclusive más durante la semana posterior a las elecciones. Y hoy no se habla de otra cosa que no sea Milei. No, en el resto del mundo también. También se habla de que no sé si esto es un mito o una realidad, se comunica con su perro muerto a través de un medium. Es decir, no sé si ya la leyenda adquiere como otra dimensión. ¿Quiénes fueron los votantes que definieron la victoria de Milei en las primarias? Ahí hay una particularidad. Milei decía, si votaran solamente los jóvenes, ganaría yo en primera vuelta, o ganaré en primera vuelta. Y hay una franja de 18 a 30 años que efectivamente ha votado a Milei y es la que le dice a los padres de 50 o 60, con esto que has votado en los últimos 40 años, mira cómo estamos, Sí, déjame probar con algo nuevo. Pero también hay una franja de mayores de 60 que han votado a Milei, hartos, digámoslo así, hartos de la política y de los políticos, y en cierto modo, bueno, quizá, quizá porque compraron ese discurso duro, ese discurso de yo lo impongo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro. Argentina es un país presidencialista, pero no deja de ser un país también institucional. Y eso significa que de ganar Milei las elecciones, tendría un tercio de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, lo cual le haría muy, muy difícil la gobernabilidad. Es decir, hay una crisis de representación en Argentina que se vio en estas elecciones y también va a haber un cambio importante de seguir esta tendencia, por supuesto, un cambio importante en el Congreso. Y eso eh, a todos los gobiernos no peronistas, porque los gobiernos peronistas han tenido mayoría en el Senado en los últimos 40 años, pero a todos los gobiernos no peronistas les ha complicado la vida. Y Macri es un ejemplo claro. Le tiraron 14 toneladas de piedras cuando quiso reformar las jubilaciones. Entonces, bueno, es una gran incógnita qué es lo que pueda suceder de aquí en más y sobre todo después de octubre. ¿Qué pesos y contrapesos haría el macrismo y el kirchnerismo o el peronismo de ganar Milei, Jorge? ¿Tendría algún peso, contrapeso con respecto a él? Porque parece un torbellino irrefrenable. Pareciera ser que de no ocurrir nada, él podría arrasar. Ellos de alguna u otra forma podrían formar esos pesos y contrapesos, estos partidos. En la medida en que aúnen fuerzas dentro de sus propios espacios. Ujú. Es decir, cuando hablamos de kirchnerismo o hablamos de Unión por la Patria, el último nombre de fantasía que ha tenido este Frente para la Victoria y el Frente de Todos y demás, ahí, insisto, tenés un núcleo duro que responde a la vicepresidenta y, digamos, un segmento importante también que es el que ha votado a Massa, que estuvo con el 30% por ahí, Claro. o 28%. Y dentro de Juntos por el Cambio, en el cual tenés al partido, efectivamente al partido de Macri, que es el PRO, que ganó
por ejemplo, la candidatura a la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la capital, el primo de Macri, puesto a dedo por Macri también. Eh, y ahí tenés, por un lado, Patricia Burlich, que es hoy la candidata, pero por otro lado tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la ciudad. Los dos son del PRO, pero así como Milei le ganó al sistema, Patricia Burlich le ganó al aparato. ¿Qué quiere decir esto? Patricia Burlich va con un candidato de la UCR contra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es un gobernador, y otro gobernador que es Gerardo Morales, que es el gobernador de Jujuy. Es decir, que además también es presidente de la Unión Cívica Radical. Lo que tenés ahí es que Patricia Burlich, sin aparato estatal, por llamarlo de algún modo, vence a los dos aparatos estatales que tiene del otro lado. Hasta ahora, si bien ha habido fotos, no se nota que haya una comunión en el discurso, digamos, o que haya un apoyo explícito de parte de Rodríguez Larreta y Morales a Patricia Burlich. Entonces, bueno, los pesos y contrapesos están primero dentro de las coaliciones Ajá. y después hay que ver si se cruzan justamente en caso de que haya un gobierno de Milei. Ahora, estas promesas de Milei o estas pues, se pueden tomar como amenazas o como promesas, no sé, la venta de órganos, el oponerse al aborto, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Son viables la dolarización? ¿Son posibles o hay alguna constitución que de alguna manera proteja al ciudadano en poder tomar la decisión o recaerá totalmente en el presidente? No, es que depende de leyes. No, no, No es cosa que él pueda decidir. no, no, y en algunos casos no, porque no puede gobernar por decreto. Es decir, si se ha gobernado por decreto, Alberto Fernández lo ha hecho por la pandemia, porque no se reunía el Congreso, pero no se gobierna por decreto. Esta es una situación, en cierto modo, ya te digo, como se respeta la institucionalidad aquí, bueno, también se la respeta en Perú. Y fíjate lo que ha pasado en Perú. Han tenido 4 presidentes en 5 años, empezando por Pedro Pablo Kuczynski, y han, y han bueno, Pedro Castillo no ha terminado justamente por intentar disolver el Congreso. Con 2 tercios en contra en un Congreso, y esto es todo hipotético, esos 2 tercios tranquilamente pueden hacer un juicio político y destituir al presidente en cualquier congreso con constitución liberal como la de Argentina, que es una Y copia el de la... presidente, Jorge, perdona, ¿puede destituir al Congreso también? Digo, es que estamos frente a una persona que nunca hemos visto, yo nunca he visto a un posible presidente hablar así, con todo respeto, pero yo nunca he visto a un posible presidente hablar así. Mira que he visto a muchos hablar de distintas maneras, pero nunca como a este señor Milei, como a Javier Milei. Entonces me pregunto, ¿él puede destituir, por ejemplo, el Congreso en pleno? No, sería lo que pasó en Perú, es decir, Por eso, intentar disolver el Congreso, disolverlo. no tiene las facultades, no. Un presidente no tiene la facultad de disolver un Congreso, pero sí un Congreso tiene la facultad De, de lograr un impeachment y destituir un presidente. Hay cosas, a ver, hay cosas que uno dice, bueno, eh, puede decir, no lo he visto, pero fíjate Donald Trump. Es decir, sí. Donald Trump no es muy diferente. Jair Bolsonaro no fue muy diferente. Estamos hablando de presidentes. En cuanto a su discurso, Uh-huh. lo que pasa es que, bueno, que son países diferentes. Es decir, en Estados Unidos, dentro de todo, tenías enfrente una contención de un partido demócrata
no unido, pero Partido Demócrata al fin, y dentro del propio Partido Republicano oposición a Donald Trump. Es decir, tuvo que manejarse, aunque después vino lo del 6 de enero y casi arman una guerra civil para que no Ujú. asumiera Joe Biden. El caso de Jair Bolsonaro es muy similar. Eh, Estos personajes que dicen que no pertenecen a la casta o que los otros son la casta. Yo me acuerdo de haber estado en España cuando apareció Podemos o los Ujú. indignados y también el discurso era contra la casta y sin embargo terminaron dependiendo de la casta Sí, para o de una acceder al nueva gobierno. casta. Sí, pero terminaron dependiendo del Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez para formar el primer gobierno de coalición de España después de la muerte de Franco. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, Jorge. ¿Moderará su narrativa Javier Milei ya estando cómodamente asentado en las primarias y sabiendo que mucha gente puede sentirse asustada por esa narrativa tan desbordada, porque eso puede ser el calificativo, y de repente lo puede moderar para atrapar mayor cantidad de votos? En principio, y esto es teoría política, hasta ahora no lo ha moderado, Mm. pero esto es teoría política. Un candidato ganador que marcha como frontrunner, digamos, para las elecciones generales, tiene que volcarse hacia otro extremo, sino hacia un centro, digamos. Es decir, en cierto modo, Milei necesitaría inclinarse un poquitito a la izquierda. ¿Para qué? Para captar votos, ojo, de un 30% que no participó de las primarias. Hubo un alto ausentismo, porque también el descontento de la gente. Antes de estas primarias no hablábamos de Milei, sino de la cantidad de gente que iba a ir a votar, por más que son obligatorias o eran obligatorias. Y a su vez, hay que ver también cuál es la respuesta de Patricia Bullrich, es decir, de la que al ser candidata por Juntos por el Cambio, hoy digamos que va en segundo término, pero tiene que capitalizar o tiene que captar el voto de su oponente dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, yo creo que, y bueno, también hay que ver qué es lo que hace Massa, es decir, si sigue siendo ministro de Economía o no sigue siéndolo, porque dentro de las filas del propio peronismo le han dicho, no puede seguir siendo ministro de Economía y candidato, o es ministro de Economía, y eso es materia de discusión. Él dice que se va a quedar en el ministerio hasta el 10 de diciembre, que es el día que asuma el nuevo presidente. Entonces, eh, bueno, esto evidentemente yo creo que, a ver, hasta ahora le ha dado a Milei este discurso duro, le ha dado un resultado impensable, como decíamos al comienzo. Ujú. Eh, lo puede acentuar, lo puede mantener o lo puede bajar a tierra, digamos, para tampoco crear falsas expectativas, porque no es, no es que asume el 10 de diciembre y el 11 de diciembre en este país y deja de haber pesos y va a haber dólares. Y se va a Eso no es dolarizar. viable, No, no, es no. imposible. No, no, ya lo hemos vivido. Es decir, hemos vivido algo que se llamó convertibilidad, en un peso, un dólar. Eh, hay dos bibliotecas. Hay una biblioteca que te dice que, bueno, que de este modo, en cierto modo, se transparenta la economía, porque esta es una economía bimonetaria. Aquí, por ejemplo, no puedes comprar una casa si no tienes dólares, Ujú. porque las transacciones se hacen en dólares, pero resulta que no te dejan comprar dólares, porque hay un cepo cambiario. Ujú. Entonces, también el país en sí mismo es una gran contradicción. Ujú. Eso por un lado. Por el otro lado te dicen, bueno, no, porque Argentina no imprime dólares, ¿sí? Argentina imprime en exceso, imprime pesos, y esa es la causa del enorme déficit fiscal que tiene este país. Otro tema también tiene que ver con los enormes gastos del Estado, es decir, el Estado
el Estado es el único gran empleador de este país y de muchas provincias, lo cual crea clientelismo político y ahí también está la crítica de Milei, a los feudos que se crean justamente por parte de partidos, más que todos los partidos tradicionales, ¿no? Peronismo y UCR. Entonces, en este momento, yo creo que lo peor que puede pasar no es el riesgo, sino que es la incertidumbre. Y en este Claro. momento prima la incertidumbre. Claro. Ahora, no se puede culpar también a los que lo votaron a Milei por todo lo que la Argentina ha vivido. Digo, es una gran incertidumbre, es un gran signo de pregunta. Habrá quienes estén asustados, pero también yo digo que no se les puede culpar. No, no, culparlos no. No, 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 porque además, a ver, el peronismo y el gobierno en particular está creando una suerte de miedo colectivo. Ujú, Eh, Se habló de posibilidad de derramamiento de sangre, si gana Milei, si gana la derecha, te dicen la derecha, incluyen a Juntos por el Cambio, y eso me parece tóxico ujú. y me parece insalubre. Eh, Milei, te guste o no te guste, ganó las elecciones primarias en forma democrática eh, y es más, cuestionando en algún caso la votación o la posibilidad de que faltaran boletas de su partido, pero no hay por qué culpar ni a quienes votaron a favor de Milei porque lo hicieron convencidos o no convencidos, pero lo votaron. No hay cuestionamiento aquí sobre el escrutinio ni nada de eso. Ni aquellos que votaron, no se pregunta, bueno, pero después de este desastre económico y se sigue votando al Exacto, peronismo. Y exacto, bueno, exacto. tampoco se los puede culpar. No. Eh, No, es cierto, la gente tiene que tener esperanza. Jorge, ahora, me quedó dando vuelta algo que dijiste al principio y es que es un partido narcisista y aquí con varios politólogos ya hemos conversado acerca de que ya los partidos políticos no le importan a la gente, lo que le importa es la figura, pero tiene una estructura, Milei, por ejemplo, para armar gabinete, para gobernar en caso de que llegue. Esa era la gran duda y él ahora va presentando a cuentagotas a quienes lo acompañan. Dentro de quienes lo acompañan, por ejemplo, hay dos posturas en cuanto a la dolarización. Hay quien dice que efectivamente está de acuerdo con la dolarización y hay quien dice que no, dentro de su propio partido. Eh, lo que pasa es que yo te digo que es narcisista porque pesa mucho el nombre de Milei. Bueno, y su Eh, figura, toda su imagen, todo lo que él irradia, incluso físicamente, ¿verdad? No sé si es adrede, si es producido o no, es muy llamativo. Sí, 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 sí. Sí, es llamativo y bueno, también es llamativo en sus declaraciones, También sus reacciones, su forma de actuar. Es un excéntrico. es un excéntrico. Esta es la realidad, es decir, sale del común, digamos, y sale de lo políticamente correcto. Y yo creo que también cuando hay tanta disconformidad con los partidos políticos en general y con los políticos en general también, bueno, una figura que se acerca y te dice esto no puede seguir siendo así, no se puede seguir gastando en lo que estamos gastando. Bueno, en fin, te habla de la inseguridad, te habla de la aportación de armas cuando en verdad se está viviendo un momento de inseguridad muy particular. En los últimos días ha habido inclusive saqueos, Ujú. que es volver, también el ideario colectivo te lleva a algo que ya vivimos en 2001, es decir, una crisis económica por la cual cayó el presidente y después lo sucedieron cinco presidentes en 15 días.
Entonces, frente a eso, alguien que, alguien que te... Este es otro punto. Milei, más allá de sus propuestas, algunas alocadas si se quiere, infunde confianza en los suyos. Ujú. En cambio, Juntos por el Cambio dejó de ser Juntos por el Cambio, porque ya no te propone cambio. Y el partido de gobierno, solamente hay que ver cómo se está viviendo y lo que está pasando para decir, bueno, estos no van a cambiar nada. No. Entonces, ¿qué partido en elecciones gana pidiendo sacrificio? Ninguno. ¿Qué partido gana ofreciendo una luz de esperanza, de confianza, más allá, por supuesto, de que quiera crear una autocracia a los estilos ya conocidos? Bueno, este es el punto. Es decir, si yo te digo, bueno, Evelyn, vas a seguir haciendo tu programa sí, durante 4 años sin luz, sin agua, sin electricidad y tal, pero dentro de 6 años vamos a estar fantásticos, me vas a decir, los 4 años yo no sobrevivo. Ujú. Claro. Bueno, esto es lo mismo. En el discurso político, tenés a un candidato al margen de sus particularidades, ofrece una visión positiva de lo que puede suceder, yo voy a sacar esto adelante, y los otros que te dicen, y no, ahora hay que pagar la deuda y esto, y bueno, volvemos a la La misma. gente no va a sobrevivir, no pueden seguir viviendo así. No, 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 ese es el punto. No, no, pero sobre todo no se puede vivir con incertidumbre, porque uno entiende o se entiende eh, y se puede entender que realmente hay tres gobiernos que han hecho las cosas mal, pésimo, y que no se puede salir de la mañana a la noche o de la noche a la mañana. Pero claro, te aparece un Mesías que te dice que inclusive, bueno, y las leyendas populares también dicen que habló con Dios y que Dios le dijo que iba a ser presidente. ¿Él Eso está, lo dice él? está reflejado en un libro biográfico que apareció hace poco, que se Ajá, llama El Loco, escrito por Juan González, que es un periodista argentino, y bueno, ahí cuenta estas rarezas, ¿no? Como sí, esto, como que Karina, la hermana, es la medium que hizo que él se comunicara con el perro que falleció, sí. antes de tener estos cuatro que tiene ahora, ¿no? En fin, esas son más que todo, digamos, pinturas de la vida cotidiana, que vaya a saber si son ciertas, pero bueno, es lo que hay. Vaya a saber uno qué tantas particularidades tienen otros políticos del mundo. ¿Su relación con la prensa se ha vuelto más tirante con los días o lo sentís que hay algunos medios con los que sí y otros con los que no? Porque, a ver, él empezó en los medios como tantos que han llegado a la presidencia o que han aspirado a la presidencia. es, Siempre es atractivo para nosotros, los periodistas, buscar esos voceros disruptivos y no calculamos que se pueden convertir en políticos. Esto no es nuevo en tu país, ha pasado creo que en todos los países del mundo. Y Ujú. bueno, ¿él reconoce esos medios que le vieron nacer o está más bien distante y ya no da entrevistas? No, 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 da entrevistas, pero no deja de agredir, de atacar a los periodistas cuando le hacen alguna pregunta que lo Que no le incomoda, gusta. que no le gusta. De hecho, la Academia Nacional de Periodismo ha emitido un comunicado en los últimos días, llamándolo un poquito digamos, no al orden, pero sí a la reflexión en cuanto al trato con los periodistas. Eh, y no es cómodo entrevistar a alguien al que por ahí le preguntas algo, algo que en el mismo día de las elecciones, preguntarle, bueno, tiene datos sobre lo que está ocurriendo en las provincias, y una respuesta
displicente, decir, bueno, yo no estoy para ocuparme de esas cosas, yo estoy para votar y tal y cual, no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Es decir, hay, no es cómodo entrevistar a alguien que de pronto te aparece, como decimos aquí, con un martes 13, cuando le estás preguntando, bueno, esto de dolarizar la economía, lo sigue viendo factible y que te venga con un sermón en el cual te puede llegar a tratar de ignorante por haber hecho la pregunta, que es lo peor que puede pasar. Converso con el periodista argentino Jorge Elías. Estamos conversando acerca de Javier Milei, el ultraderechista candidato a presidente de argentino, que se puede calificar como la gran sorpresa de las elecciones de este 13 de agosto y que pues encabeza las listas de popularidad para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, la relación con la prensa es más bien tirante, Jorge, y bueno, esto no es algo distinto a lo que pasa con los líderes de este corte que tiene Javier Milei en el resto del mundo. Simplemente descalificar a la prensa, que se vuelvan los enemigos del pueblo. Y la gente, ¿cómo reacciona a esto? La gente está polarizada en Argentina, se ha visto esta polarización que se ve en el resto de los países. Y sí, Argentina es un país totalmente polarizado, pero polarizado, a ver, por kirchneristas y anti-kirchneristas. Ajá. Esto se ve, Milei es un fenómeno nuevo, es decir, no entra dentro de lo que aquí se llama grieta. Eh, Hay una realidad en todo el mundo y es que yo voy a donde me contentan los oídos y no quiero escuchar al que opina diferente. Uh-huh. Esto es, digamos, que quiebra una suerte de contrato social, no vamos a hablar de Rousseau, pero sí un contrato social que implica, yo creo que uno de los valores máximos de la democracia, que es el disenso. Es decir, tú opinas una cosa, yo opino otra, y por ahí encontramos un acuerdo y establecemos un término medio. Bueno, Uh-huh. una parte puede no gustarme a mí, otra parte puede no gustarte a ti, y de ahí sacamos un término medio. Aquí, como en Estados Unidos, como en España, como bueno, en varios países, eh, no hay término medio. Es decir, hay pro y contra. Bueno, en Costa Y Rica está ocurriendo también. sí, sí, pues, está ocurriendo en todo el mundo, es un fenómeno, es decir, para ponerlo en términos prácticos, si yo soy republicano en Estados Unidos veo Fox y si soy demócrata veo CNN. En España, si soy socialista, leo El País y si soy del PP, leo El Mundo. Y así, o escucho Cadena Ser si soy socialista, escucho la COPE si soy conservador. Lo mismo en el Reino Unido, bueno, tenemos Claro. infinidad de ejemplos. Eh, la, el fenómeno Milei, cuando me preguntaba sobre las franjas etarias, es decir, qué franja etaria, bueno, él apuntó a los jóvenes. Y esto también tiene que ver con la forma de informarse que tiene hoy el mundo. Es decir, primero, lo más fácil es ir a TikTok, Uh-huh. luego Twitter, eh, Instagram. Instagram, Twitter que ahora se llama X, Uh-huh. Instagram. Y difícilmente vayas a un medio tradicional, salvo que quieras enterarte realmente de lo que pasa. Eh, eh, en TikTok en particular y en Instagram y en X, Milei encontró un nicho, es decir, es el nicho sobre todo de los jóvenes, es decir, de jóvenes que de pronto están con el teléfono pasando videos y videos y videos, y yo no los subestimo, es la herramienta de comunicación de hoy. Uh-huh. El tema es que no profundizás en nada
de pronto sí compras noticias falsas, fake news, de pronto pasamos a la posverdad, y, digamos, un discurso fácil y penetrante tiene mucho más impacto que un título rimbombante de un diario tradicional. Que además, bueno, ya no se ve a nadie con un diario de papel debajo del brazo. Ya es una rareza, ¿no? Sí, Eh, y bueno, y esta es otra realidad, es decir, la realidad es que la, la, y yo creo que ha cambiado el mundo y no todos se han adaptado, más allá de que todos los partidos y todos los candidatos usen TikTok y usen Twitter y usen esto y aquello. Bueno, claro, pero un discurso moderado frente a un discurso exaltado, bueno, tiene pocas posibilidades de surtir el mismo efecto. Y claro. más cuando el discurso durante estas primarias o la campaña de las primarias, en el caso de Milei fue contra todos. Y en el caso de Patricia Burlich y Horacio Rodríguez Larreta, fueron contra ellos. Es decir, la cuestión es que se mostró una coalición totalmente dividida, que en algún momento inclusive se pidieron moderación entre ellos para decir, bueno, bajemos un poco el cambio o los cambios, porque esto es contraproducente. Y efectivamente terminó siendo contraproducente. Después, el partido de gobierno, bueno, nada, más que en el resultado, se ve en la gestión. Es decir, Sí, también se puede interpretar que estas primarias fueron un referéndum sobre el actual gobierno. Y claro. mal no le ha ido. Este es el punto, no le ha ido tan mal, por eso te hablo de tercios. Qué extraño, ¿ah? Es Sí, sí, extraño. Es una realidad surreal. ¿Cuáles son las proyecciones de una relación de Milei con países como China o Brasil? nulas, él lo ha dicho. Él no quiere acuerdos con China, no le interesa el Mercosur, que es el Mercosur es Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, son los miembros, los socios fundadores. Dice que en caso de ganar las elecciones, sus primeros dos destinos serán Israel Ujú. y Estados Unidos. Y dice también que quiere que se mude la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo Trump en 2017, si no me equivoco. Y que lo acompañó Guatemala, me parece que fue el único país que acompañó a Trump en eso. Así que bueno, digamos, eh, es un discurso muy parecido al de Es Bolsonaro, muy si vamos al parecido al de caso. Bolsonaro. Ahora, hay algo dentro de mis apuntes que me gustaría corroborar con vos y dice lo siguiente, dice que realiza un sorteo mensual de su sueldo de diputado desde que asumió el cargo en 2021 y que a principios de agosto, días antes de las elecciones primarias, en las que el economista se consagró como el más votado, más de 2,7 millones de personas se inscribieron por internet para intentar ganar ese sueldo de 702 mil pesos. ¿Y esto es Sí, verdad? sí, es verdad, es verdad. ¿Esto es Es verdad, ¿eh? populismo? ¿Es generosidad? ¿Cómo lo catalogás, No, bueno, Jorge? bueno, no, es populismo puro y duro, porque, a ver, cualquiera, eh, el sueldo del diputado se llama dieta aquí, y tranquilamente puede renunciar a su dieta o puede donarla a una entidad benéfica sin decir nada. Pero bueno, esto es parte de su proselitismo. Y él dice, bueno, él da clases de economía, da conferencias, dice que en sus conferencias él cobra entre 10 y 15 mil dólares o más, inclusive, y,
y que bueno, que la dieta de diputado no la quiere cobrar porque justamente eso forma parte de los gastos del Estado. Entonces, Ujú. eh, entonces sí, efectivamente lo sortea, sortea su dieta. Hubo un mensaje muy irreverente acerca del Papa Francisco, que es un Papa argentino. ¿Y esto qué reacciones desencadena en tu país? Es que el Papa Francisco también, también es una figura controvertida en Ya. Argentina. No es, a ver, eh, por supuesto al comienzo, mira, ha sido muy cambiante. Cuando fue designado Papa en 2013, la que era presidenta, Cristina Kirchner, dijo que había sido nombrado un Papa latinoamericano, para no mencionarlo, porque había tenido Francisco Bergoglio, había tenido, no se había llevado bien con los Kirchner, con el matrimonio Kirchner. Después resultó ser que eh, quedó etiquetado como un papa peronista, y que la trató mucho mejor a Cristina Kirchner que a Macri cuando lo fue a visitar, una cara realmente digamos, de desconsuelo Sí. por recibir al presidente Macri. El Papa no volvió a Argentina, hace muy poquito nombró a un juez de la Corte de apellido Zaffaroni, que está muy identificado con el gobierno de Cristina Kirchner, lo nombró en un cuerpo del Vaticano, y es un juez garantista. Juez garantista significa que cuando formaba parte de la Corte Suprema, bueno, tenían más derechos los delincuentes que las víctimas. Ujú. Y eso, es la doctrina Zaffaroni, se la llama así. Eso hoy cala muy hondo, porque hoy en medio de un clima de inseguridad manifiesto, digamos que bueno, que ves todos los días asaltos con motocicletas, aquí se llaman motochorros, se dice chorro al ladrón, asaltos de ese tipo cometidos por menores de edad. El avance del narcotráfico es insoslayable, esto también se está viendo, y al, al no haber penas para menores, eh, se ha discutido bajar la edad de imputabilidad a 16 años, inclusive a 14 años, pero hoy un chico de 12 años te puede amenazar con un arma, y los garantistas, es decir, los que siguen a Zaffaroni, te van a decir, bueno, pero esto no es culpa del chico, sino que es culpa de una sociedad que ha maltratado a su familia y Sí. demás. Eh, Conocemos esa realidad. Creo que nuestras realidades no son tan diferentes. Argentina va unos pasos más, sí es cierto, pero nuestras realidades latinoamericanas no son tan mundiales, no son tan diferentes. Jorge, yo termino mi programa pidiéndole al invitado una reflexión final que le llamo la cereza en el pastel. Tu reflexión final. Más que todo tiene que ver con la coyuntura, porque en Argentina el largo plazo es el fin de semana próximo. Y esto habla Ujú. eh, de la incertidumbre de un país que hasta no hace mucho veía el futuro con nostalgia. Y hoy ve el pasado con nostalgia, es decir, me parece que nos acomodamos. ¿Por qué te digo que veía el futuro con nostalgia? Porque Argentina a comienzos del siglo XX competía con Estados Unidos y con Canadá, era una sociedad de clase media, mi infancia, mi adolescencia transcurrió en un país de clase media en el cual no había rejas, y hoy lamentablemente tenemos rejas y vivimos enrejados aquellos que no cometimos delito alguno, y en algunos lugares del país
es muy difícil salir a la calle después de las 7 de la tarde. Entonces, la palabra en este caso, bueno, es más que todo incertidumbre. No sé qué pasará, pero espero que pase algo bueno, que este país vuelva a ser aquel que fue, o al menos aquel que conocí. Dice, esa va por el mismo lado para tu país, para mi país también. Jorge Elías, muchísimas gracias por haber participado en este programa y habernos acercado a la realidad que se está viviendo en estos momentos en la Argentina, a un país en el que tengo muchos y muy buenos amigos a quienes les deseo lo mejor de todo corazón. Fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn, y un placer. Un Hasta placer siempre. igualmente. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado y les espero mañana a las 3 de la tarde en Por Tres Razones. Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.